Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con el siguiente segmento que es compartimiento peritoneal y fascias. Bueno, el compartimiento peritoneal y fascias es el peritoneo que va a recubrir la cavidad pélvica. También encontramos, como en el abdomen, un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Es decir, que el peritoneo parietal se continúa inferiormente hacia el interior de la cavidad pélvica, que se refleja sobre las vísceras pélvicas y está separado del suelo pélvico por las vísceras pélvicas. En otras palabras, existe un peritoneo parietal que recubre las paredes de la cavidad pélvica. Pero también estos órganos que se localizan dentro de la pelvis son órganos que van a estar envueltos por la pelvis, por el peritoneo. Pero hay algunos otros órganos que no van a estar envueltos por el peritoneo. ¿Qué órganos no están envueltos completamente por peritoneo? El ovario, las trompas uterinas y algunas vísceras pélvicas no están envueltas por peritoneo. Así que el peritoneo, ¿en qué consiste? El peritoneo hay dos. Si es peritoneo parietal, está alrededor de las paredes. Punto número 1. El punto número 2, el peritoneo visceral es el que va a ir y va a recubrir las vísceras. Va a ir por encima y las va a recubrir las vísceras. Pero para recubrir necesita un camino. ¿Y cuál es el camino a seguir? Tenemos acá unos números del 1 al 9. Entonces, ¿cómo va esto? Varía, ¿ya? Varía. En el hombre y en la mujer no es lo mismo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar esto que estamos viendo, que está en la pared, es el peritoneo parietal. Y lo que va a ir por las vísceras se va a llamar peritoneo visceral. Entonces, peritoneo parietal pegado a las paredes y el peritoneo visceral es el que ingresa a las vísceras. En este caso, ¿cómo va a ir el recorrido del peritoneo? En el sexo femenino, en la mujer, ¿cómo recorre? Para que yo sepa, tengo que tomar en cuenta tres puntos de referencia. Mi primer punto es la sínfisis y la vejiga. La sínfisis del pubis y la vejiga. Número 1. Número 2, el útero. Y número 3, el recto. Esos son los órganos que tengo que ver de delante hacia atrás. Repito, la sínfisis del pubis, aquí está la vejiga, ese es 1, el útero 2 y el recto número 3. Entonces todo empieza, ¿ya? El peritoneo, todo empieza en esta parte, en el número 1. Desde la parte anterior del abdomen va descendiendo el peritoneo visceral y luego este desciende por la pared anterior hasta llegar a la parte de la vejiga. Cuando llega a la vejiga, pues empieza el número 2. Este va por la cara superior de la vejiga. Cuando está pasando por la cara superior de la vejiga, ahí se va a deprimir una pequeña depresión llamada fosa supravesical. La fosa supravesical. De ahí, el peritoneo va a ir hasta la cara posterior de la vejiga, que está por acá. Cuando llega a la cara posterior de la vejiga, va a ir a cada lado de la vejiga para formar las fosas paravesicales. Entonces, el peritoneo va a cada lado de la vejiga para formar las fosas paravesicales. Luego de ahí, el peritoneo se dirige a la cara posterior de la vejiga y a la cara anterior del útero. Va hacia la cara posterior de la vejiga y cara anterior del útero, ¿no? A la parte del cuerpo uterino. Para formar un fondo de saco, para formar un espacio o un fondo de saco llamado vésico uterino. Esta línea que vemos acá se llama fondo de saco vésico uterino. De este fondo de saco vésico uterino, el peritoneo va por la cara anterior del útero y recubre al útero. Recubre el fondo del útero, el cuerpo del útero y hasta la vagina del útero, ¿no? O sea, debajo del útero está la vagina. Una vez que es recubierto
lo que es al útero, el fondo, el cuerpo, el cuello, y ha llegado a la vagina, pues de ahí es donde va a pasar a la parte del recto, ¿no? Y cuando llega a la parte del recto, al 7, y tenemos, cuando llega a la parte del recto, pues ahí se va a formar otro espacio. Este espacio nosotros lo llamamos el espacio rectouterino. Entre el recto y el útero se llama espacio rectouterino. Número 6. De este espacio rectouterino, pues va a ir a cada lado del recto. Va a ir a cada lado del recto. Número 7. Va a formar las fosas pararrectales. ¿Para qué servirán las fosas pararrectales? Esas fositas pararrectales sirven para que cuando las heces fecales se llenen en el recto, estas paredes se ensanchen o se dilaten para que ocupen el espacio de las fosas pararrectales. Luego, el peritoneo viene a la parte anterior del recto. Cuando llega a la parte anterior del recto, empieza a rodear al recto. Y después de que termine el recto, se dirige a la pared posterior hasta llegar al sacro. Entonces, voy a hacer un punto más resumido. Punto número 1, desciende por la pared anterior. Punto número 2, va a la vejiga para formar la fosa supravesical. Número 2. Número 3, va a formar las fosas paravesicales. Número 4, va a formar el espacio vésico-uterino. Número 5, envuelve al útero. Número 6, va a formar un fondo de saco llamado recto uterino. Este fondo de saco recto uterino es llamado también el fondo de saco de Douglas. Por si acaso, fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. Eso es lo que se forma entre el útero y el recto. Luego tenemos, a cada lado del recto se forman las fosas pararrectales. Luego recubre el recto y se dirige a la parte posterior del sacro para terminar en ese segmento. Si se han dado cuenta, el peritoneo visceral es el que envuelve estos órganos, ¿no? Que habíamos mencionado. Vejiga, el útero y el recto. Pero así va envolviendo como unas ondas, va envolviendo a las vísceras. Y ahí tenemos lo mismo, pero esto es una mejor visión. ¿Ya? Aquí se va a ver mucho mejor, ¿ya? Lo que acabo de explicar, este sexo femenino. Aquí tenemos número 1. ¿Qué pasa en el número 1? El peritoneo desciende por la pared anterior del abdomen y llega hasta la vejiga. Número 2. Pasa por encima de la vejiga y forma la fosa supravesical. Luego, número 3. A cada lado de la vejiga forma las fosas paravesicales. Número 4. Se dirige detrás de la vejiga. Entre la vejiga y el útero se forma el número 4, que se llama fondo de saco vésico uterino. Número 5. Envuelve al útero, al fondo, al cuerpo, hasta la parte superior de la vagina. Número 5. Número 6. Este número 6 se va a localizar un espacio que está entre el recto y el útero. Entre el recto y el útero, ¿cómo se llama ese espacio? Fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. Número 6. Número 7. Va a cada lado del recto. Se llaman fosas pararrectales. Número 8. Asciende por la cara anterior del recto. Y número 9. Va a cada lado del recto hasta llegar al sacro, que es este hueso que vemos acá. Entonces, todo el trayecto del peritoneo visceral es este, ¿no? Que estoy volviendo a marcar con el cursor, fíjense bien.
y termina ahí. Es como un caminito nada más que tiene que seguir el peritoneo visceral, ¿no? Entonces va desde el número 1 hasta el número 9. Pero el dato importante, para que no nos olvidemos nunca, es de que nosotros debemos saber que este peritoneo visceral envuelve a 3 vísceras. ¿Cuáles son las 3 vísceras? La vejiga, el útero y el recto. ¿No es así? Entonces eso yo debo acordar. Entonces agarro mi pizarrita. Entonces ahí puedo trazar, por ejemplo, a ver, vamos a trazar un ejemplo. Mi punto de referencia es primero la vejiga. Tenemos al útero. Y luego tenemos al recto. Entonces esos son mis 3 órganos principales. Y el peritoneo viene entonces por donde dijimos, por la pared anterior. Pasa a la parte superior de la vejiga y forma una depresión que se llama fosa supravesical. Y luego se dirige a la parte lateral de la vejiga para formar las fosas paravesicales. Y luego el peritoneo va entre la vejiga, así lo vamos a colocar para que se den cuenta, la vejiga B, el útero y el recto. Entonces, el peritoneo, ¿qué es lo que hace? Ya que va a las fosas paravesicales, luego el peritoneo va a este espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Entre la vejiga y el útero. Fondo de saco vésico uterino. Pasa por el fondo de saco vésico uterino y ahí se queda. Fondo de saco vésico uterino. Y luego, pues este peritoneo va a recubrir al útero. Va a recubrir al útero por el fondo, por el cuerpo, y luego vuelve a ingresar a otro espacio, a otro hueco. Ese espacio se llama fondo de saco, como un fondo de saco recto uterino, o fondo de saco de Douglas. Y luego va a cada lado del recto para formar las fosas pararrectales. A cada lado del recto para formar las fosas pararrectales. Y luego, pues este peritoneo visceral sigue pasando por la cara anterior del recto y luego rodea el recto para terminar en el sacro. ¿Dónde va a terminar? En el sacro. ¿No? En el sacro. Así que ese es el trayecto del peritoneo visceral en el sexo femenino. ¿Está claro? Es como un jueguito, nada más como un caminito. Si esto sabemos, está súper bien. Nos damos cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a encontrar 3 órganos en el sexo femenino. La vejiga, el útero y el recto. O sea que ¿cuántos fondos o espacios va a haber? 2. Fondo de saco vésico uterino y fondo de saco recto o útero rectal o recto uterino o fondo de saco de Douglas. 2 fondos. En el hombre, ¿cómo será en el hombre? ¿Será lo mismo? En el hombre no es lo mismo. Miren, en el hombre es más fácil. Porque en el hombre no hay útero, ¿verdad? Entonces el trayecto es más fácil. ¿Cuál es su trayecto? Número 1, desciende por la pared anterior del abdomen. Número 2, pasa por encima de la vejiga. Forma la fosa supravesical. Número 3, va a cada lado de la vejiga para formar las fosas paravesicales. Luego desciende por la cara posterior de la vejiga, número 4, y entra este hueco, a este fondo de saco que está entre el recto y la vejiga. ¿Cómo se llamaría?
entre el recto y la vejiga, fondo de saco vésico rectal o recto vesical. Este fondo de saco recto vesical o fondo de saco de Douglas también se lo llama en el hombre. Entonces pasa hacia el recto, a cada lado, fosas pararrectales, va por la cara anterior del recto y luego rodea y llega al sacro. O sea que en el hombre es mucho más fácil. Ese es el recubrimiento peritoneal. Entonces, si en la mujer había 3 órganos, vejiga, útero y recto, ¿cómo es en el hombre? En el hombre es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay útero. Entonces, en ese caso, pues, solo tendríamos que ver de esta forma. La vejiga y directamente el recto, ¿no? Y el sacro ahí. Entonces, su repliegue peritoneal, ¿cómo sería? Pared anterior. Ahí le vamos a poner otro color. Le vamos a poner azul. Entonces, ¿cómo sería su recorrido en el hombre? Desciende por la pared anterior, pasa por la parte de la vejiga, forma la fosa supravesical, luego va a cada lado de la vejiga, fosas paravesicales, y luego entra este espacio. Este espacio que se llama, ¿cómo se llama el espacio? ¿Cómo se llama ese espacio? Se llama el espacio recto vesical. Entonces, todo este espacio se llama el espacio recto vesical o fondo de saco de Douglas. Y de ahí, pues va al recto, va a cada lado del recto, a sus paredes para formar las fosas pararrectales y de ahí recubre la cara anterior del recto. Recubre al recto y se dirige al sacro para terminar. Entonces, el peritoneo visceral pues había sido más fácil en el hombre que en la mujer. ¿Debido a qué? A que en el hombre no hay útero. Porque si hubiera útero, como en el sexo femenino, hay 2 fondos de saco, 1 y 2. Pero en el hombre solo hay 1 porque solo es vejiga y recto, nada más. Entonces es la diferencia de la distribución del peritoneo visceral. Bueno, espero que se haya entendido un poco más. Se trata de dibujar. Creo que sí, ahora está más fácil. Solo debemos seguir como el caminito, como un jueguito nada más. Y eso es el recubrimiento del peritoneo. Ahora, para que se vea mejor, aquí tenemos la vejiga. Aquí tenemos el útero. Y aquí tenemos el recto. Entonces, el peritoneo viene pared anterior, vejiga, fosa supravesical y luego se entra este espacio, que es el fondo vésico uterino. Recubre el útero y va al otro espacio, entre el recto y el útero. Fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas. Y de ahí el peritoneo va a cada lado del recto, cara anterior del recto y termina en el sacro. Y cuando llega al sacro, va a empezar a subir el peritoneo nuevamente hacia arriba. Entonces desciende, recubre las vísceras y luego se vuelve a subir por la pared posterior. Ese es el peritoneo visceral. ¿Sí? Entonces creo que se ha visto mejor ahora en el sexo femenino. ¿No es así? Muy bien. Y aquí tenemos pues igual un corte transversal donde vemos pues la parte anterior, ahí está la vejiga urinaria, el peritoneo que recubre la vejiga, recubre el útero, el recto y llega al sacro, ¿no? Ese es el orden que igual tenemos. Bueno, el tejido conectivo que ocupa el espacio entre el peritoneo membranoso y el suelo y las paredes musculares, pues como habíamos indicado, ¿no? En resumen, hay dos tipos de peritoneos. ¿Está claro hasta ahí de peritoneo, no es así? Muy bien, pero aquí está el detalle. Peritoneo lo llamamos, fíjense bien por favor,
peritoneo se llama peritoneo parietal, el que está en las paredes, y peritoneo visceral, el que está en las vísceras. Hasta ahí estamos claros. El peritoneo solamente está en el abdomen hasta llegar a la pelvis. Pero cuando llega a la pelvis, esto también es peritoneo, lo que recubre. Pero cuando llega a la pelvis, se cambia el término y se dice fascia pélvica. Fascia pélvica parietal y fascia pélvica visceral. Y luego, cuando llega a la parte del sacro, sube, pasa a la pelvis y se llama nuevamente peritoneo. Entonces solo cambia el nombre. Cuando está en el abdomen es peritoneo parietal y peritoneo visceral. Llega a la pelvis, para que se acuerden, llega a la pelvis, se llama fascia pélvica parietal para las paredes y fascia pélvica visceral para las vísceras. Y cuando pasa por las vísceras de la pelvis y sube hacia la pared posterior, vuelve a ser peritoneo. Entonces, lo que tienen que saber es que el peritoneo se localiza más en el abdomen y peritoneo también hay en la pelvis, pero se cambia de nombre, que se llama fascia pélvica parietal y fascia pélvica visceral. Entonces, ese es el dato. No les quise decir antes porque si no van a estar más perdidos. En cambio, que ahora ya sabemos el peritoneo, cómo va el trayecto, solo debemos cambiarle peritoneo hasta el abdomen, pasa, llega a la pelvis, sigue siendo peritoneo, pero se cambia de nombre a fascia pélvica. Vuelve a subir y vuelve a ser peritoneo. Entonces, es bien sencillo. Nada más. Eso es lo que quería llegar. Entonces, de esos peritoneos en la pelvis solo utilizamos fascias pélvicas. Ahora, como ya sabemos el término bien claro, fascia pélvica parietal y fascia pélvica visceral, la fascia pélvica parietal es la que va a estar en las paredes. Tiene una capa membranosa, es de un grosor variable, va a tapizar la cara interna, la parte profunda o pélvica, y también va a tapizar a los músculos. ¿Qué músculos están en la cavidad pélvica? El obturador interno, el piriforme, el coccigio, los músculos elevadores del ano y el esfínter de la uretra. O sea, todos los músculos que hemos visto que forman sus paredes de la pelvis van a estar recubiertas por la fascia pélvica parietal, porque son paredes, nada más, porque son paredes. Entonces aquí tengo todo lo que está pintado de color verde. En el sexo femenino es esto una pelvis. Todo lo que está pintado de color verde se llama fascia pélvica parietal. De color verde. De color naranja, la fascia pélvica visceral, porque es la que va a recubrir a las vísceras. Y nada más. Entonces, ahora que ya sabemos el término exacto, la fascia pélvica parietal, la que envuelve las paredes y los músculos de la pelvis. ¿Cómo se llama? Fascia pélvica parietal. Y la que envuelve las vísceras, fascia pélvica visceral. Y eso es esto lo que hemos visto, ¿no? La fascia pélvica visceral es la que envuelve a las vísceras, la que se forma el fondo de saco de Douglas, la que se forma el fondo de saco vésico-uterino y todo lo demás. Entonces es la fascia pélvica visceral. Bien, ahora vamos a utilizar un término que se llama el arco tendinoso. A ver, este arco tendinoso, si recuerdan, el arco tendinoso, a ver, les voy a mostrar, aquí está, este es el arco tendinoso, este que vemos acá. ¿Ya? Este arco tendinoso, que así se ve mejor, a ver, vamos a retroceder un poquito. Esto. El arco tendinoso, que es esta línea blanca, que forma la aponeurosis del músculo oblicuo
la aponeurosis del obturador interno y la fascia obturatriz. Este arco tendinoso tiene una parte anterior y tiene una parte posterior. Entonces, ahora el arco tendinoso, que ya lo acabamos de ver, la parte más anterior, ese arco tendinoso va a presentar un ligamento en el hombre, que se llama ligamento puboprostático. El ligamento puboprostático es aquel que va del arco tendinoso a la próstata. Ligamento puboprostático. Si es en la mujer, se va a llamar ligamento pubovesical. Ligamento pubovesical. La parte más posterior del arco tendinoso tiene ligamentos sacrogenitales, como ser los paracolpios. Los paracolpios son estos de acá que estamos viendo. Esos paracolpios es la conexión lateral de la fascia visceral de la vagina con el arco tendinoso. En otras palabras, ¿qué son los paracolpios? Son ligamentos que sujetan la pared lateral de la vagina con el arco tendinoso. Eso es en resumen, ¿ya? ¿Qué son los paracolpios? Son ligamentos que van desde la parte lateral de la vagina, que está acá, hacia el arco tendinoso. Eso se llama paracolpios. Es decir, que suspenden la vagina, ayudan a la vagina a sostener el peso del fondo de la vejiga. Entonces, para eso sirven los paracolpios, para suspender la vagina, uno, y ayudar a la vagina a sostener el peso del fondo de la vejiga. ¿Sí? Esa es la función que tienen los paracolpios. ¿Qué suspenden? Esto. Este es el fondo de la vejiga. Entonces, esos paracolpios que hacen elevar la vagina porque la vejiga lo está apretando. Entonces, los paracolpios tratan de suspender para que se sostenga la vagina, ¿no? Y no sea apretada por la vejiga. Entonces, eso se llama suspender. Suspende la vagina entre los arcos tendinosos, como unos arcos. Como vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, el que la vagina puede estar de esta forma es gracias a los paracolpios, que van de la parte lateral de la vagina hacia el arco tendinoso y van a quedar suspendidos, ¿no? Entonces, esa es una de las funciones de los paracolpios. Bueno, aquí tenemos casi la misma imagen que habíamos visto anteriormente. Este es el sexo femenino, sexo masculino. En el sexo femenino tenemos como referencia la vejiga. Aquí tenemos el útero y aquí tenemos el recto. Aquí en el sexo masculino solo hay vejiga y solo hay recto, ¿no? Lo mismo que en el dibujo que lo habíamos visto. Bueno, ahora vamos a hablar de la fascia endopélvica. Hasta aquí, señores, hemos acabado la fascia pélvica parietal, que está en la pared, y la fascia pélvica visceral, que está en la víscera. Ahora vamos a hablar de una fascia especial, que es la más interna de todas. Se llama la fascia endopélvica. La fascia endopélvica es laxa y condensada. Se continúa con ambas fascias membranosas. Esta fascia forma una matriz de tejido conectivo muy variable, tanto en densidad como en contenido, y van a crear espacios. ¿Qué espacios van a formar la fascia endopélvica? El espacio retropúbico. El espacio retropúbico es un espacio que está entre el pubis y la vejiga. Y el espacio retrorrectal, que está entre el recto y el sacro. Esos son los dos espacios más importantes que forma la fascia endopélvica. Ahora les voy a mostrar. Estos son esos espacios. Ahí. Entre la vejiga y el pubis hay un espacio. Ese espacio está formado por fascia endopélvica.
¿Cómo se llama ese espacio entre la vejiga y el pubis? Si está detrás del pubis, el espacio retropúbico. Espacio retropúbico o llamado también prevesical. Prevesical de Retzius, así se lo llama. ¿Sí? Retropúbico o prevesical de Retzius. Y luego tenemos en la parte posterior, donde está el recto. Entre el recto y el sacro, recto y sacro, también hay un espacio que contiene fascia endopélvica y forma el espacio llamado retrorectal, porque está detrás del recto. Retrorectal o llamado presacro, porque está delante del sacro. Entonces, esos son los dos espacios importantes que forma la fascia endopélvica. Prevesical o retrovesical, retrorectal o presacro, ¿no? Entonces son espacios de la fascia endopélvica. Bueno, y por último vamos a hablar de la vaina hipogástrica. La vaina hipogástrica es aquella que da paso a todo el paquete vasculonervioso. ¿Cómo se divide la vaina hipogástrica? La vaina hipogástrica se divide en 3 láminas. ¿Sí? La lámina más anterior está formada por el ligamento lateral de la vejiga, es decir, que pasa hacia la vejiga urinaria y transporta arterias vesicales superiores. Transporta arterias y venas vesicales superiores. Entonces, la lámina más anterior se lo llama ligamento lateral de la vejiga. Por ahí pasa arterias y venas vesicales superiores. La lámina más posterior está formada por el ligamento lateral del recto. Ese ligamento lateral del recto, por ahí pasan la arteria y la vena rectal media. Y en el hombre, la lámina media forma una porción facial delgada que se llama la fascia retroprostática o tabique recto vesical. Y en la mujer, la lámina media es más fuerte y pasa medial al cuello del útero y se llama ligamento cardinal. Entonces, la vaina hipogástrica se divide en 3 láminas. Lámina anterior, lámina posterior y lámina media que varía en el hombre y en la mujer. Entonces, esto que vemos acá, por ejemplo, es la lámina media en la mujer, que es llamado ligamento cardinal. Y el ligamento cardinal se extiende desde el cuello del útero hacia las partes laterales de la pelvis. Y son como unas alas. Y eso se llama ligamentos cardinales. Así que los ligamentos cardinales, repito, van desde el cuello del útero hacia las paredes laterales de la pelvis. Así que esos son ligamentos cardinales y con eso hemos concluido con las vainas hipogástricas, que son 3 y que sirven para el paso de vasos sanguíneos. Muy bien, hasta aquí hemos concluido con este tema de fascias de peritoneo, que lo llamamos fascias pélvicas, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos concluido con ese tema. La siguiente clase vamos a hacer paquete vasculonervioso de pelvis. Esto sí está pesadito. Así que atentos. Bueno, hasta aquí es nuestra clase. Les voy a llamar la lista. Van a estar atentos. Les voy a habilitar. Bien, me están escuchando todos, ¿no? Van a estar atentos, por favor, a la lista. Araníbar Axel. Escobar Nayeli.
Escobar Nayeli. No está. Flores Heidi. Presente. Adriázola Bustamante. Presente. Aguilera Jurado. Alanes Isidro. Alcócer García. Arellano Barco. Presente. Ayala Escobar. Presente, doctor. Baptista Almeida. Presente. Bautista Mamani. Presente, doctor. Bolaños Quipo. Boceta Peña. Presente, doctor. Bravo Almendras. Presente. Cabral Cameli. Presente. Capihuara Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes. Céspedes Villarroel. Presente, doctor. Choque Arias. Claros Jorge. Presente, doctor Choque. Presente, doctor. Collazos Claros. Álvarez. Colque Bartolomé. Presente. Delgado Subieta. Presente. Donaire Rodríguez. Presente, doctor. Flores Quino Briseca. Presente, doctor. Gómez Zacaria Abrán. Presente, doctor. González Rojas. Presente, doctor. Gutiérrez Lara. Guzmán Andrade. Presente, doctor. Herbas Guzmán. Presente, doctor. Irún Elías. Doctor, sí estoy presente. Jiménez Montaño. Mendoza doctor. Maita. Presente. Mendoza Marca. Mérida Anturiano. Presente, doctor Mendoza. Presente, doctor María. Miranda de Deus. Miranda de Moura. Presente, doctor. Miranda de Mora. Moroco Choque. Ollisco Presente, López. doctor Morocco. Ortiz Huenca. Ollisco, presente, doctor. Ya. Pacori Guamantupa. Pablo Condo. Pereira Daora. Presente, doctor. Pereira Osorio. Pablo, presente. Presente. Pérez Torrico. Presente. Ponce Hinojosa. Puente Vázquez. Presente. Quispe Román. Presente, doctor. Quiroga Sequeiros. Presente. Rengifo Galván. Restrepo Grisales. Presente. Rocha Alvarado. Rodríguez Presente. Guamán. Rodríguez Mamani. Sánchez Presente. Cayo. Soto Chipana. Presente, doctor, presente. Sousa Vasconcelos. Presente. Tocopa González. Torres Ortiz. Torres Flores. Presente. Valdivia Escobar. Presente, doctor. Vilca Quispe y Zurita García. Presente, doctor. Vilca, presente. Presente, doctor Zurita. Ya. Doctor, buenas tardes. Disculpe, Paredes, ¿me podría- Paredes Bustincio. Presente, doctor. Ok, muy bien. Bien, chicos. Doctor. Nos vemos. Doctor en- Zurita, puso. Miguel también, Capquequi. Sí, presente, doctor Capquequi. Perfecto, sí, está bien. Muy bien, nos vemos en la Doctor. práctica, muchachos. Sí. Faltó un